tal? Bienvenidos a Política Ambiental. En esta emisión hablaremos sobre una fuente de contaminación que podría parecer no tan importante, pero que para la salud de los seres humanos y para el medio ambiente resulta sumamente relevante. Me refiero a los medicamentos caducos. La falta de constancia que muchas personas tienen ante un tratamiento médico da como resultado cierto número de medicamentos que dejan de ser usados y que quedan rezagados en los hogares. En ocasiones, posteriormente, son utilizados ante una recaída. Sin embargo, de no ser así, con el tiempo se convierten en medicina caduca. Cuando notamos que estos han expirado, con frecuencia recurrimos equivocadamente a la práctica de arrojarlos por el drenaje o bien a simplemente colocarlos en la basura. La realidad es que hacer esto no es la mejor solución, de hecho es una solución peligrosa porque se consideran residuos peligrosos, así están catalogados por su alta toxicidad. Hoy para hablar al respecto, permítame presentarle a quienes nos acompañan en la mesa de política ambiental. En el debate de esta noche nos acompañan el ingeniero Rubén Muñoz, quien es director de Medio Ambiente, Seguridad e Higiene, Asociación Nacional de la Industria Química, AC. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios y a lo largo de su carrera profesional ha colaborado para empresas de diferentes sectores industriales, realizando diversas funciones y responsabilidades en áreas de calidad, producción, seguridad e higiene y medio ambiente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También está en el estudio Jorge Lanzagorta Darder, director general del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos AC, quien cuenta con la carrera de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido director general del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos AC, y también se desempeñó en la dirección de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Finalmente agradecemos la presencia del ingeniero Rogelio González, quien es gerente de operaciones del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos AC y promotor el año pasado de los contenedores o gabinetes de plástico o polipropileno en farmacias y algunos centros de salud. Bienvenidos. Bueno, pues ya vio usted quienes nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias a los tres por haber aceptado la invitación de Política Ambiental. Rubén Muñoz, Jorge Lanzagorta y Rogelio González. De verdad, un privilegio tenerlos en esta mesa. Y bueno, Rubén, ¿te parece que empezamos contigo? ¿Cuál es la situación particular de estos desechos, residuos farmacéuticos hospitalarios en México? ¿De qué tamaño es el problema, si es que es un problema? ¿Y qué ha hecho la autoridad por un lado, la industria por otro lado, para enfrentarlo? Claro, sí, es que nada, muchas gracias también por la oportunidad. Esta cuestión de los residuos se tenía algunos años que se había detectado aquí en México y se trató de hacer en diferentes situaciones, diferentes años, aplicar ciertas soluciones. En la mayoría de las veces era simplemente una normatividad, una legislación. Pero hay algunos aspectos que desde mi punto de vista van más allá de una gestión, una política, ¿no? Esto es, en donde tenemos que identificar también todos los aspectos que conlleva el manejo de unos residuos y por supuesto una parte muy importante es la cuestión social, ¿no? Esto es, en muchas de las veces la cuestión política y la cuestión regulatoria se ha determinado. Cada quien se le trata de dar lo que le corresponde. Esto es, yo como autoridad fijo las reglas del juego y instrumento algún mecanismo para vigilar que esto se cumpla. Y yo como empresario y generador de residuos, pues también quiero participar en esta actividad, entonces debo de ver cuáles son las actividades que tengo que realizar para acabar el cumplimiento de esta normatividad. Entonces, en ese sentido, la autoridad vino trabajando desde el 2003, ya tenemos una nueva, pese a que ya tiene 10 años nuestra ley de residuos, pues todavía podemos decir que es incipiente, ¿no? Porque falta una serie de elementos que no le ha permitido darle un aterrizaje y una aplicación completa a toda la problemática del manejo de los residuos. Esto es, se estableció la ley y esto necesitaba un reglamento. Y este reglamento en lo particular a mí me gusta porque trae algunos aspectos muy relevantes. Uno que es la valorización, esto es, le da un enfoque distinto para el manejo de los residuos.
También nos habla de un manejo integral, esto es, no es simplemente aplicar las reglas y cuáles son los estándares que debemos de cumplir, sino también es la infraestructura y los mecanismos que nos permitan para darle salida ambiental, social y económicamente a todos los residuos. Y finalmente este aspecto en donde se llama responsabilidad compartida pero diferenciada, esto es en donde a cada uno de los integrantes de la cadena de valor de los residuos pues nos conlleva y nos implica una cierta responsabilidad, ¿no? Jorge Lanzagorta, tú eres director general del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos. Muchas gracias, Alejandro. Nos platicabas, es una asociación civil. Es una asociación creada civil a partir de... sin fines de lucro. Esta asociación civil fue creada por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica en el año 2007 con el propósito fundamental de cumplir con la legislación ambiental. Los principios los acaba de señalar perfectamente bien Rubén, no quiero insistir en ellos. Entonces el propósito fue crear realmente la herramienta para que los particulares en sus hogares pudieran depositar los medicamentos caducos o los residuos de medicamentos, los desechos que todos tenemos en nuestros hogares, en un lugar específico que les fuera accesible, que fuera sencillo. Entonces, por tal motivo, como esto es un residuo peligroso, los medicamentos caducos están considerados como residuos peligrosos por norma, teníamos que establecer una infraestructura para que los particulares pudieran realmente de una manera accesible depositar estos residuos y en forma segura. Entonces lo que hemos hecho nosotros es poner contenedores principalmente en farmacias, en tiendas de autoservicio con farmacias, en algunos hospitales, donde los particulares pueden acudir perfectamente, depositar ahí sus residuos, y es en el momento donde nosotros tomamos la responsabilidad, en el momento en que esos residuos entran a los contenedores y de ahí nosotros los llevamos hasta su disposición final. ¿Sí? A ver, ingeniero Rogelio González, sí, ¿no? Usted también es parte del sistema, es el gerente de operaciones del sistema, ¿no? Cuando Jorge Lanzagorta nos dice llevan los medicamentos caducos que recogen a su disposición final, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la disposición final de esto que, bueno, ya nos precisaron, es un desecho peligroso? Está clasificado de esa manera, ¿no? Sí, nosotros operamos un plan de manejo que fue diseñado en estricto apego a los requisitos normativos que los que establece la autoridad ambiental, en este caso la Semarnat, y nos establece también la forma de destrucción, los tratamientos que se pueden aplicar para que tengamos un manejo ambientalmente seguro. O sea, la función es minimizar los impactos, reducir los riesgos sanitarios que pudieran derivarse. Entonces, en nuestro tratamiento térmico logramos nosotros reducir totalmente el riesgo asociado a la naturaleza de los medicamentos. Son disímbolos. ¿Tratamiento térmico? Sí, es un tratamiento térmico. ¿Nos puedes explicar qué es el tratamiento térmico? Un tratamiento térmico es someter a los residuos a un proceso de trituración, de preparación y después someterlo a altas temperaturas y el tratamiento de los gases que puedan derivar y de las cenizas que resultan. O sea, nosotros los incineramos a través de empresas autorizadas por Semarnat y por Profepa, que cuentan con protocolos en donde lo que se busca es que no transfiramos la toxicidad asociada a los medicamentos a la atmósfera o a través de cenizas al suelo y subsuelo. Entonces son establecimientos perfectamente autorizados, certificados, probados y calificados. Tenemos la opción... Perdón, la quema, la incineración o la quema de estos medicamentos que ustedes hacen a través de estas empresas certificadas, ¿no genera ningún impacto ambiental? No, es mínimo impacto ambiental comparado con otros tratamientos. ¿A qué voy? En estas instalaciones, el 60% de lo que es la infraestructura está dedicado a la depuración de los gases o de las cenizas. O sea, las descargas, los subproductos están totalmente controlados. Si nosotros lleváramos esto a cualquier tratamiento desprovisto de la ingeniería suficiente para reducir las emisiones que resultan a la atmósfera, entonces sí estaríamos nosotros transfiriendo un impacto de un punto hacia la atmósfera. Pero lo que hacemos es buscar la mejor tecnología disponible en el país para poder garantizar. Podríamos hacerlo en otras instalaciones
térmicas de alta temperatura. Es muy común que los hornos de cemento en la actualidad se utilicen para gestionar residuos, se utilizan como combustible los residuos en los hornos de cemento. Y tienen una tecnología probada que permite que se asimilen totalmente estos y que en lugar de generar cenizas se mezclan con el producto. Pero la cuestión de gases no es totalmente controlada. La normatividad en materia de control de gases para ese tipo de instalaciones no es tan suficiente como los que son dedicados exclusivamente para manejar residuos. Entonces optamos por aunque también tenemos la alternativa de los tratamientos químicos, que sería estabilizarlos químicamente en función de la naturaleza de cada uno de los productos y llevarlo después a un confinamiento. Lo que estamos haciendo simplemente es detoxificar para luego colocar en donde esté autorizado, saturar un espacio. Una parte se quema, otra parte va a un confinamiento. A un confinamiento. Y en el caso de los tratamientos que usamos, la reducción de volumen es absoluta principalmente, o sea, el residual que podría ir a un confinamiento, las inestabilizadas, son inferiores al 3%. Y los gases del volumen original. Y los gases son totalmente depurados con los sistemas de lavado de gases previo a la no estamos de la atmósfera. Como sí ocurre, por ejemplo, en los tiraderos de residuos, que no se cubren. ¿No estamos generando lanzando metano a la atmósfera? No, porque, insisto, estos sistemas, para ser autorizados, requieren un esquema de depuración de los gases que resultan de la combustión, la incompleta, y los gases de la modificación de las moléculas que están siendo oxidadas a alta temperatura. Hay sistemas alternos de limpieza que garantizan que los gases que salen por las chimeneas salen en términos de la normatividad que acepta la Semarnat y que están vinculados con sus efectos del ambiente en la salud, que se garantiza que hay una... ¿Cuáles son esos gases que en un lugar donde se quema medicamento caduco? Déjeme ir a una pausa. Claro. Y regresando, le planteo la pregunta de una vez. ¿Cuáles son esos gases que se generan en un lugar donde, pues me imagino que debe ser un horno de algún tipo, donde se incinera medicamento caduco, que bueno, reitero, ya nos lo dijeron aquí, es un residuo peligroso? Esto es política ambiental, enseguida estamos de regreso. En México, la Secretaría de Salud, en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, son los responsables de llevar a cabo programas de recolección y destrucción de este tipo de medicamentos. Por otra parte, la Comisión Federal de Protección contra los Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, se encarga de ejecutar los programas adecuados a nivel nacional para así evitar tanto daños a la salud como al medio ambiente. Así, son diversas las instituciones que se encargan de salvaguardar el daño ambiental ocasionado por los componentes de fármacos. Pero en realidad, ¿esto se logra? Continuamos charlando con nuestros invitados, estamos hablando acerca de los residuos peligrosos asociados a la industria farmacéutica, los medicamentos caducos y otro tipo de residuos que se generan pues en centros hospitalarios. Jorge, te preguntaba yo antes del corte, si tenemos la infraestructura en México para tratar tanto los medicamentos como otros tipos de residuos que yo recuerdo hasta antes de que en los 80s explotara mediáticamente la epidemia de SIDA, había como que poco interés por el tema de los residuos hospitalarios. No sabíamos bien a bien qué ocurría, qué se hacía, como que no había mucha responsabilidad, o al menos no estábamos enterados de, y bueno, el SIDA puso de cabeza al mundo. México es parte del mundo y además con una alta incidencia de SIDA en México, ¿no? Tenemos la infraestructura, esto era en los 80s. Hoy en 2013, ¿cómo estamos en materia de infraestructura para tratar esto? Sí, es decir, yo creo que se ha ido incrementando la infraestructura en este sentido. Me refiero a la infraestructura para atender realmente este tipo de servicios de forma privada. El programa nuestro, el plan de manejo que nosotros tenemos, está fundamentalmente diseñado para atender las necesidades de la población. Eso no quiere decir que desconozcamos en ningún momento
la influencia que puede tener o la magnitud en un momento determinado de los desechos hospitalarios. Pero usualmente estos desechos hospitalarios están tratados directamente por diversos proveedores que desde luego están autorizados por la Semarnat, por la Profepa, como decía Rogelio, y este inventario ha ido creciendo. Sin embargo, yo creo que la infraestructura sanitaria, es decir, la que tenemos en el país, yo creo que requiere realmente de reforzarse, por ejemplo, en los lugares donde estamos desechando los medicamentos, ¿sí? Es decir, muchas veces estos también llegan a los mantos acuíferos. Y yo creo que aquí hay una cosa muy importante, y qué bueno que haces esta pregunta, porque aquí es donde yo creo que los medios de información, sobre todo el tuyo, que es un medio especializado, pueden contribuir mucho a la población, realmente en difundir realmente estos esfuerzos que se están haciendo, porque yo creo que es un tema de todos. Es decir, los hospitales yo creo que efectivamente tienen realmente ya sus proveedores, sobre todo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, ¿sí?, que es una corriente diferente a la de medicamentos. Ahí nosotros no podemos meternos, no tenemos una autorización expresa para ello, pero efectivamente sí sabemos que existen proveedores y que generalmente los hospitales acuden a estos hospitales, porque además a estos proveedores, porque además al final de cuentas todo esto está vigilado por la propia COFEPRIS, por la parte de salud, y en ese sentido yo creo que hay una vigilancia permanente en este sentido, ¿eh? Es decir, podríamos hablar de que en México se puede estar tranquilo por el tratamiento de este tipo de desechos. Yo creo que aquí lo importante, es decir, en el aspecto hospitalario no tengo la menor duda de que evidentemente se está cumpliendo, pero lo que es muy importante es ir creando una cultura en el público. Es decir, que la gente sepa del riesgo asociado a su salud y al medio ambiente, y por qué es importante que ellos lleven estos residuos a donde tenemos instalaciones. Actualmente en el país estamos en 19 entidades y tenemos 2.700 estuches, dispositivos en este sentido, que como decía están en farmacias, fundamentalmente de cadena, o están en algunos hospitales públicos, en otros privados, y desde luego este inventario que estamos desarrollando debe duplicarse en los próximos 2 años. O sea, ¿me repites el número? ¿Cuántos? 2.700 aproximadamente contenedores que tenemos, ¿no?, de estos contenedores. Pues, suena a mucho sentido común, pero pues cuando revisamos casos, digamos, no similares, pero equiparables, como el de las pilas, que bueno, nos hemos cansado de decirle a la gente que las pilas son peligrosas, que una vez que se termina su vida útil, deben ser manejadas adecuadamente. Pero con lo que uno se encuentra es con que la gente le dice, sí, pero no encuentro un contenedor donde llevar las pilas, yo ya las guardé, ya tengo quién sabe cuántos botes en mi casa, en envases de vidrio para que no haya filtración de ningún tipo, pero no encuentro dónde ponerlas, ¿no? Este número que ustedes manejan, ¿es suficiente, Rogelio? Para el país, definitivamente no. Nosotros tenemos una consideración para el año 15, nuestra expectativa es tener una cobertura casi absoluta. Si nosotros hablamos... necesitaríamos tener para que fuera suficiente para el país 10.000 contenedores. 10.000 contenedores. Estamos hablando de que somos 120 millones de habitantes y que destináramos uno por cada 10.000, considerando poblaciones las más urbanas. 10.000 sería una cifra más o menos conveniente para el país. Bien, pero sin embargo, nosotros ahora estamos pensando para el año 15 tener cuando menos 6.000 contenedores en los principales centros de población, con poblaciones superiores a los 100.000 habitantes. No, el problema no estriba en colocar los contenedores, sino que después de esto viene un proceso de tratamiento, la verdadera gestión de los depósitos, que es llevarlos esos tratamientos que son costosos por lo vigilado que son, y de alguna manera llegarnos los recursos para que esto sea autosostenible. Es la otra parte, ¿no? Bueno, ¿y quién paga todo este proceso? Creo que es, tú lo dijiste, autosostenible, ¿no? Así es. ¿Quién paga? Abierta para cualquiera. Bueno, este es un esfuerzo que hace, en el caso particular de medicamentos, la industria farmacéutica. O sea, las empresas se pueden adherir a nuestro sistema, ¿sí?,
O sea, las empresas fabricantes, que son las que tienen la principal responsabilidad, los importadores, que también pueden traer medicamentos al país que van a contaminar de la misma forma, ¿verdad?, que lo que se fabrica en México. Y también existe el concepto de sujetos obligados, en donde está, pues desde luego, también los distribuidores y, por qué no decirlo, también los minoristas, que pueden ser las farmacias. En este caso, quien está financiando el programa son las empresas adheridas, que son empresas fabricantes de la industria farmacéutica. Se establece una cuota específica en función del volumen que han enviado al mercado, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que lo que nosotros cobramos... quien más medicamento, quien Sí. más medicamento comercializa, Exacto. tiene que aportar más al financiamiento de este programa. Exacto, para que sea de una forma equitativa para todos, ¿no? Es decir, si yo realmente estoy generando, ¿sí?, un posible daño por 100, pues voy a pagar lo que corresponde al manejo de estos 100 unidades. Si yo estoy produciendo o estoy importando por 1000, pues me corresponde 10 veces más, ¿no? ¿Sí? Así es. Esta es la manera Sí, como ese es el lo mecanismo. estamos operando, ¿sí? Aquí entra muy en juego lo que mencionaba antes, que es la figura de la responsabilidad ampliada o la responsabilidad compartida, porque en esto, bueno, todos tenemos parte de la obligación, pero en la sujeción que establece la ley dice, el que fabrica tiene que coadyuvar al problema. Todos los que fabrican, todos los que importan, todos los que distribuyen y en un momento dado todos los que consumen, porque esto es una responsabilidad compartida. Y de esa manera sí podemos encontrar un programa sostenible. La ley, por ejemplo, que nos aplica, establece para las condiciones como la nuestra la obligación de reducir en fuente. Reducir en fuente es imposible en el caso del consumo de medicamentos porque depende de quién se enferma, cuánto se enferma, en dónde se enferma ¿Qué y qué le significa prescribe. reducir en fuente? O sea que busquemos las alternativas de contaminar potencialmente menos, cambiar mis empaques, reducir lo innecesario en los embalajes, modificar en medida de lo posible sin alterar el propósito del medicamento, su toxicidad asociada, en fin, hacerlo más nobles con el ambiente. Esa es una obligación del que fabrica y también de los que distribuyen. Y los que consumimos, pues debemos buscar la manera de aprovechar de la mejor manera. Hay dos cuestiones importantes, si me permiten comentarlo, asociadas con los impactos de los medicamentos. Uno, que lo tenemos que consumir por necesidad y somos muchos y cada vez más los que consumimos. Y consumimos de todo tipo, o sea, no solo se dispone una molécula, sino son N,000 moléculas las que van a la basura o al drenaje. Por la vía de la ingesta, por la necesidad del tratamiento, nosotros lo consumimos. No todas las sustancias por su naturaleza se degradan o son de lenta degradación o las aprovechamos, las metabolizamos ampliamente. ¿Qué sucede? Que una vía de contaminar por los medicamentos son las excreciones naturales de los individuos, que también van al drenaje. Por otro lado, lo que disponemos mal en los servicios sanitarios. Y por otro lado, y eso lo debemos preguntar, una pregunta que usted hacía, ¿cómo está la planta de bienes de capital ambiental en el país? Es muy vulnerable, porque nuestros rellenos sanitarios son muy pocos. Los que están autorizados y capacitados y certificados son escasos, y las plantas de tratamiento de las aguas descargadas nulas. Y entonces con esto lo que estamos haciendo, y lo están viendo en el concierto internacional, es que las tecnologías que disponemos para la depuración de las aguas se están viendo rebasadas por la cantidad de sustancias que estamos agregando, están superando la tratabilidad con la que fueron diseñadas. Quiere decir que a pesar de esto, aguas abajo salen aguas con presencia de sustancias que pueden ser dañinas y que se bioacumulan y, como mencionábamos, pueden retornar otra vez hacia los individuos. Claro. Entonces es el hecho... Ahí tenemos un problema, ¿no? Hay un problema. Entonces el hecho de meter esto a los contenedores sería la parte de reducir en fuente algo del problema que está asociado a los químicos y a los farmacéuticos. Déjeme, Rogelio, hacer una nueva pausa y regresamos para la parte final del programa. Esto es Política Ambiental, enseguida estamos de regreso.